Hola a todos, en el episodio de hoy vamos a cambiar una tarjeta de sonido de un coche de juguete. El motivo, porque tiene un puerto USB. ¿Y qué es lo que nos pasa? Que los niños, en cuanto ponemos el pen, lo toquetean, empujan, tiran, fuerzan para arriba para abajo y al final la placa electrónica se suelta y se nos cae hacia adentro. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instalar una placa de la misma medida y el mismo tamaño, incluso el mismo dibujo, pero con Bluetooth. Para que así podamos nosotros manipular desde el móvil lo que sería la música y a ellos dejarles prácticamente inutilizado el tema del pen. Que igualmente puede llevar o un pen o incluso una tarjeta de memoria. Empezaremos por abrir el capó, ¿vale? En este modelo se estira primero hacia afuera y luego hacia arriba y desconectaremos la alimentación de la batería, como si fuera un coche normal. No vaya a ser que toquemos algo y nos carguemos la placa electrónica. Quitaremos el polo negativo y el polo positivo para poder empezar a trabajar. Y empezaremos a quitar lo que sería la visera. Con un destornillador plano tenemos que hacer un poquito de palanca y hay unas grapas que se sueltan. Tendremos que hacerlo en los dos lados. Vale, y así nos quedaría descubierto toda la tornillería de lo que sería el salpicadero. Aparte, tendríamos que quitar también el volante. Una vez quitado todos los tornillos, el volante saldría estirando, lo que como vemos lleva un conexionado. Vale, este coche pueden tocar lo que sería el claxon y aparte cambiar de canción con los botones. O sea que este cableado irá a la placa electrónica. Se podría quitar también quitando la pegatina, que la tendremos que quitar pero más adelante, con cuatro tornillos. ¿Pero por qué lo quito todo? Porque quiero ver dónde va cada cable. O sea, quiero ver dónde va el cable del altavoz, dónde va la alimentación y lo que sería la entrada del sonido. Entonces, procederemos ya también a quitar el salpicadero. Un poquito de cuidado. Vale, ya nos quedaría a la vista lo que sería la llave de encendido, las luces y sobre todo la placa electrónica. Como veis, aquí están los 4 tornillos para poderla sacar. Los tornillos se sacan por detrás. ¿Pero por qué la pongo así? Porque ya tengo que ver, por ejemplo, dónde está la alimentación. ¿Qué es lo que haré? Seguiré los cables. Estos, por ejemplo, se meten dentro del capó. Abriremos el capó, tiraremos un poquito y no sé si se aprecia, pero se mueven aquí. Son los del altavoz. ¿Veis? Pues esto de la placa nueva irá en el conector que ponga output. Estos de aquí vienen aquí. Que si os dais cuenta y seguís el resto, van al cable de encendido, lo que sería el bombín de la llave y la batería. O sea que esto será la alimentación. Entonces, por eliminación, estos de aquí, que son 3 y van hacia los mandos del volante, serán los del input. Procederemos a quitar la placa por la parte de delante. Una vez fuera ya la placa, empezaríamos a lo que sería conectar la placa nueva. Yo empezaría por la alimentación. Sacaríamos el conector y dejando un poquito de cable, porque veo que es largo y llega bien, lo cortaremos, ya que este conector no servirá para la placa nueva. Pero tampoco quiero perderlo por si quisiera, pues yo que sé, aplicar la placa vieja en algún otro, un proyecto futuro o lo que sea. Le dejaremos algo de cable. Como son muy finos, los pelaré, incluso con la misma uña los puedo ya pelar. Cogeremos el cable del conector nuevo y también pelaremos las puntas de los cables. Una vez pelados, vamos a proceder a lo que sería el empalme. En este caso no lo voy a soldar, lo haré con regleta convencional, con unas regletas pequeñitas, y lo vamos a hacer así porque más que nada
No sé si va a ser algo definitivo, ya que ahora vamos a probar. Si en el caso de que salga todo bien a la primera y funcionara, pues ya entonces ya nos plantearíamos soldarlo con estaño y luego ponerle pues su funda termorretráctil y demás, para dejarlo ya bien. Pero ahora imaginaos que cogéis, lo soldáis todo y luego os habéis equivocado en algo. Vuelve a empezar. O sea, un montón de faena. Yo es un consejo que os doy. Una vez ya hecha la conexión, lo conectaríamos en la placa nueva en lo que sería la alimentación. ¿Vale? Ahora procederíamos con lo que sería el altavoz, la salida. Haremos lo mismo. Quitaremos el conector. Recuperaremos el cable que podamos. Cortaremos y empalmaremos el cable de la placa nueva. Ya hemos realizado la conexión del altavoz. Y ahora ya procederíamos a lo que sería dar la alimentación y probarlo. Encenderíamos la llave. ¿Vale? Nos da el mensaje de lo que sería bienvenida. Y lo que voy a hacer es probarlo con un pen. Y no sé si se aprecia, pero ya se oiría. Ahora lo que quería yo probar es el Bluetooth, que era lo interesante. Lo pondremos en modo Bluetooth. En este caso ya estaría reproduciendo. Lo único que nos hemos dado cuenta que esta tarjeta tiene muy poca potencia. Se oye, pero se oye muy bajito. Vale, como la placa no tiene potencia, le instalaremos un amplificador. Os explico un poco. Hemos alimentado aquí, ¿vale? Fase y neutro, que a la vez alimenta la placa de sonido. La salida de la placa de sonido será la entrada de aquí, ¿vale? Que es lo que le envía lo que sería la señal de sonido, o sea, la música aquí. Este lo amplifica y la salida va al altavoz. Esto se conectaría así. Esto me ha costado a mí 89 céntimos en AliExpress. Lo encenderíamos. Nos da el saludo de bienvenida. Pondríamos modo Bluetooth. Y a ver ahora qué tal, si se oye o no se oye la música. Ponemos en marcha. No oímos nada. Procederíamos a darle volumen. ¿Vale? Mucho mejor. Procedo a bajar. ¿Vale? Como podéis ver, es muy fácil de hacer. Ahora ya procederíamos a montarlo todo. Esto lo dejaríamos con un volumen aceptable. Incluso lo podremos instalar por aquí si queremos, haciéndole un agujerito o algo, para que ellos puedan subir y bajar el volumen. Bueno, una vez montado todo, volveríamos a encender. La placa ya estaría instalada. Nos da el saludo. Elegiríamos el modo. Pondríamos Bluetooth. Conectaríamos el móvil o el aparato en cuestión. Y a reproducir. Vale, ¿qué hemos hecho? Hemos dejado el amplificador dentro, a tope, ajustado a tope, ya que de aquí podríamos ajustar la voz. Más que nada evitamos tener otro botón que nos manipulen los niños. Pues nada, espero que si os ha gustado el vídeo, le deis un like, os suscribáis y compartirlo.